Bienvenidas a la sexta píldora de adolescencia. En esta ocasión vamos a compartir con Ceci de Semancali y vamos a hablar de cómo hacer para que sí nos dé la vida. Buenos días, Ceci, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Pues lista para aportar un poquito más de ideas que den esa sensación de calma, de bienestar que tanto necesitamos las mamás. Efectivamente, yo creo que una tarea pendiente que siempre tenemos, ¿no? Un deber pendiente, que siempre vamos con mil cosas en la cabeza sin organizarnos y al final nos perdemos de nosotras mismas también por estar ahí con tanto aquí arriba, ¿no? Exacto. Bueno, Ceci, vamos a presentarte en primer lugar. Te llamas Ceci de la Cruz, eres mexicana, pero vives en Málaga, en España. Sí, Eres arquitecta de primera opción, ¿verdad? de primera profesión. Eso es. Y luego te convertiste en coach de cambio de hábitos y además eres esposa y mamá de una niña. Y creaste ese Mancali que tu casa fluya, que fue donde yo te conocí hace un tiempo, y haces una fusión, ¿no? De todos tus conocimientos para acompañar a las mamás a cuidar de su energía, de su tiempo y de su hogar. Y lo haces todo a través de asesorías y talleres. Exactamente. Muy bien. Eh, Vamos a ir entrando en el tema, ¿no? Y como hemos dicho, planificar es algo que nos puede ayudar mucho a que sí nos dé la vida, ¿verdad? Y además, tú y yo justo antes de empezar la grabación estábamos hablando de que planificar con tiempo nos da la posibilidad y la tranquilidad de, aunque haya que reagendar cosas, pero saber que tiene cierto margen. Entonces, ¿qué beneficios tiene para una madre planificar? Pues un montón. Que hablando en general y sobre todo partiendo de la esencia de Semancali, que planificar es una herramienta para aligerarnos toda esa maraña de tareas, de conciliar, de trabajos, de hijos, cuando ya nos convertimos en mamá, es una manera de aligerarnos, ¿no? De darnos un poquito de espacio y ayudándonos a priorizar los beneficios para cualquier persona de aligerarte de la mente, de simplificarte la vida, de sentir que avanzas porque vas viendo con un poquito de visión hasta dónde quieres ir y esos pasos que te van a dar a lograrlo, pues son muchísimos, pero para las mamás es que no es que solamente sea beneficioso, es que lo necesitamos. Son tantas las tareas que tenemos que coordinar, organizar, y aún estamos todavía con esa carga, la mayor parte de la carga de todas esas tareas que se refieren a los niños, a la familia, al hogar, pues con mucho mayor razón el beneficio de aligerarnos, de ir bajándole dos rayitas a esa expectativa de excelencia, de perfección, de ser una mamá, una buena madre, nos va a ayudar a priorizar, nos va a ayudar a acomodar esos días para que no nos saturemos, porque el no planificarnos nos hace saturar. ¿Por qué? Porque al final llegamos a un punto en que es urgente todo, entonces lo tienes que hacer, ¿no? Y tienes que ir a la compra y tienes que ir al niño. Entonces todo llega un momento en que es urgente, ¿no? Y si te das ese paso, dos pasitos atrás de sentarte a planificar, pues evitas llegar a ese paso, a ese punto de urgencia, y eso es lo que te da la calma, ¿no? Saber que ya tienes toda tu semana espaciada, ¿no? Organizada. Y el beneficio total, pues es la cuestión esta de sentir, que aceptar, ¿no? Que la multitarea en la mamá, pues es verdad que está intrínseca, que la vamos a tener ahí, pero tenemos que ayudarnos a aligerarnos. Aprender a priorizar, nos va a ayudar a aprender a priorizar, a darle importancia a lo que en verdad es importante y a ir descartando lo que a lo mejor no se siente bien, a lo mejor lo que lo estamos haciendo porque tenemos que, pero a lo mejor no es necesario, o esas saturaciones, ¿no? Que no las hacemos a nosotras mismas y luego las pasamos a los niños, Ujú. de meternos en muchos líos, muchos zarados, como dicen aquí, y luego sentimos eso, que no llegamos, que no nos da la vida, que llegamos todos los días cansadas, y pues es normal, ¿no? Entonces,
esos beneficios de planificar yo siempre los quiero transmitir en Semancali para las mamás, sobre todo eso, como para aceptar y empezar a bajarle 2 rayitas a esa sensación de tener que hacer más, ¿no? Podemos hacer las mismas cosas, pero distribuidas en un mes entero. No tienes por qué hacer lo mismo todos los días, ¿no? Ni saturarlos así. Porque es verdad, si no si saturas eso, si no te ayudas a bajar 2 rayitas, a desglosarlo en un mes, pues llegas todos los días reventada, llegas todos los días en burnout, llegas todos los días sin esa paciencia que necesitan nuestros hijos a final del día, sin ese tiempo que necesitan los hijos cuando llegan del cole, sin esa presencia tranquila, ¿no? Que hay temporadas en las que esa necesidad es también no solo de nosotras como mujeres, sino de la familia entera. Eso es. Además es que yo creo que cuando no planificamos tenemos la sensación de estar todo el día haciendo cosas, pero al final no haber hecho nada, porque no terminas tareas, no llegas a todo, no llegas a lo urgente, no llegas a lo necesario, entonces estás todo el día liada, pero tienes la sensación de no haber terminado nada de lo que tenías que hacer. Y el cerebro, cuando trabaja así, trabaja así, ¿no? Como si te estuviera yo aventando pelotitas, cáchalas. Entonces, además de esa necesidad de tener que hacer, porque tienes que ejecutar, tu mente se desgasta a tope, entonces la energía se te va por todos lados y por eso es que, pues acabamos diciendo eso, que no nos da la vida y que no llegamos, ¿verdad? Porque es verdad, no llegamos. Si vamos así, no vamos a llegar a ningún lado. Además, nuestro cuerpo no para de generar cortisol con toda esa ansiedad, ¿no? Toda esa necesidad de atrapar a la bola y es al final un círculo vicioso que tenemos que poner un stop, ¿no? Tenemos que ser nosotros las que dijamos De cortar. aquí, porque si no, es verdad que la vida si no te para y te dice, ojo, que te estás perdiendo de lo importante verdaderamente, ¿no? Pero claro, cuando la vida te para es ya con un problema mucho más serio. Sí, al final paras porque paras, ¿verdad? Y normalmente paras cuando ya no puedes más. Y cuando ya no puedes más es porque ya no te puedes mover, ya te duele esto, ya te duele lo otro, ¿no? Y lamentablemente, pues vamos con ese ritmo de vida, ¿no? No vamos escuchándonos, no detectando esos avisitos del cuerpo, de decir, oye, esa migraña, ese dolor de espalda, esas rodillas, muchas cosas que nos van avisando, ¿no? Aparte de lo emocional, que eso es otra cosa. Pero sin duda, ese stop, a mí se me ocurrió hacerlo así con ese mantra de mamás que sí les da la vida, porque ya yo lo sentía como que se estaba convirtiendo en natural. Todo el mundo decir, no me da la vida, no me da la vida. En algún punto hasta sentirte muy pro o muy, muy guay Ujú. por decir eso. Ir todo el día Y a 1000 por hora. exacto, y es al contrario, porque aunque tú digas, bueno, mira, no me da la vida, ya lo digo como una muletilla común y corriente, tu cerebro se está quedando con eso, tu cuerpo lo siente, al final te lo crees y tú también te sientes con esa energía de, no me da la vida, ¿verdad? Aunque te levantes con una energía positiva o más potente, ¿no? Entonces, por eso yo intenté cambiarles este chip, no con la idea de sentirnos como poderosas, de sí me da la vida y puedo con todo, pero sí con el chip de ir cambiando ese bucle, ¿no? Porque al final, si yo digo no me da la vida desde la mañana, pues que no me va a dar la vida. Y no me va Efectivamente, a dar la vida. Y así voy a ir todos los días, ¿no? eso es. Vale, Ceci, ¿y cómo puede una mamá que no haya planificado nunca empezar a hacerlo? Es lo más complicado, eso es lo más complicado. Yo ya lo veo como planificar en mi profesión como arquitecta lo he visto como una herramienta y un hacer, ¿no? Es parte de tus tareas. Pero ya como mamá, ya en la vida familiar, para mí ya se ha convertido en un hábito de bienestar. Es un hábito que cuando tú sientes esos resultados, como todos los hábitos de bienestar, cuando tú te ves, te sientes, ves que estás más ligera, que con ese tema de tener un paso a paso, pues vas avanzando poquito a poco sin tener esa carga
de tanto carga mental, pues ya te das cuenta que quieres, ¿no? Y que te hace bien. Y ya vas, y ya cuando lo aceptas, pues ya vas y lo haces más fácil. Entonces, como todo hábito de bienestar, hay que empezar a hacerlo fácil. Yo siempre les digo en mis asesorías, no quieras meterte a hacer las 20 plantillas que hace la experta en planificación o los 20 Exceles o ese Google Calendar digital si no te gusta lo digital o si no sabes lo digital. O sea, tienes que ir poco a poco. Pero además, para cada uno una herramienta funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de agenda física Claro, y voy con la agenda y es un tocho de agenda, pero yo sé que esto es lo que a mí me funciona y claro. es como yo me puedo planificar mejor, ¿no? En lo escrito. Exacto. Y trabajo Exacto. con digital, pero para la agenda y la organización me funciona mejor escribir. Pues cada Total. uno es Totalmente, tú tienes que ir probando, porque es verdad que ahora está muy de moda todo este tema de planificación, productividad, más en las mujeres emprendedoras, está muy de moda, pero como todo, o sea, tú no puedes guiarte y etiquetarte y enfrascarte solo en una corriente, ¿no? Son herramientas que tú vas a ir usando, vas a ir acomodando en tu día a día y vas a ir viendo cuál te funciona y cuál no. eso es. Entonces, siempre les digo eso, empezar fácil, empezar por el calendario de toda la vida, que todo el mundo tenemos por ahí uno colgado, uno en el escritorio, vaciar tu mente, vaciar de todo lo que ya sabes que sí viene, Eso. porque sabemos, parece que decimos, es que no puedo planificar mi vida porque yo qué sé, no sé ni lo que voy a hacer mañana, cómo voy a planificar el siguiente mes, ¿no? Pero por más que digas eso, rascando, rascando, tú sabes que ciertas cosas se repiten. Y Claro, mucho más ya en la tienes. etapa de mamás, que nuestra agenda. Sí, totalmente. Nuestra agenda la estructuramos con la agenda de los niños, con un calendario escolar, con trabajos y descansos de mamá y papá. Entonces, hay cosas que ya sabemos que vienen, ¿no? Mm, La etapa de los cumpleaños, que de repente tú te sorprendes y andas corre y corre comprando regalitos de cumpleaños, pues ya sabes que cada año es el mismo día, o sea, lo agendas, lo pones, te organizas con una semana antes y no andas corriendo para todos lados, ¿no? Y los últimos dos consejos que siempre les doy es no confiar en nuestra memoria, porque a veces decimos, ay, ¿para qué lo apunto, no? Ya sé, ¿no? Y ahí vamos cargando, y vamos cargando, y vamos cargando, y vamos con esa tensión, aparte de la obligación de que vamos a tener que hacer la tarea, de recordar que no se nos olvide. Además, muchas veces, como somos la mamá, que no se les olvida nada, las demás personas nos llevan así como, recuérdame que, ¿no? O sea, suelta eso, que cada quien se recuerde lo que necesite y tú también no confiar en esa memoria, vaciarlo siempre en esa agenda, en ese calendario, en ese celular, donde tú veas. eso es. Y por último, y lo más importante, es definir un día para planificar. O sea, definirte un día para planificar. Si quieres hacerlo por semana, a muchos les funciona un domingo para planear todo lo que viene, o por mes. Si de repente no te gusta, no sientes esa sensación de tanto necesidad de planificar, pues bueno, una vez al mes, pero tú bajarte y decir, bueno, ¿qué viene el próximo mes? ¿Qué viene la próxima semana? Y organizarnos, ¿no? Eso es. Yo a mí me da mucha tranquilidad, por ejemplo, con los menús, planifico a veces de mes entero y yo me siento un día y según los turnos, según los días libres, según si ya tenemos agendada pues algún evento, alguna comida familiar o tal, yo a veces como de tupper, a veces como en casa, entonces sé, yo me voy planificando y lo pienso casi todo de una y luego es ir, mirar el cuaderno y decir, ah, mañana toca comer esto, como si lo hubiera hecho otra. Pero yo ya lo he pensado, yo ya lo pensé un día y yo sé que es o sacar el tupper del congelador o preparar la comida de mañana, pero ya es como esa descarga, ¿no? Es como si alguien ya lo ha dejado hecho, Exacto. ya me lo ha facilitado, ¿no? Te lo ha puesto fácil, es eso, el simplificarnos la vida a través de la planificación con pequeños detalles, es como lo que tú dices, simplificarte con el menú. O sea, y normalmente es algo que las mamás hacemos, pero también ese ritmo de vida que vamos muy corriendo, que llegamos apenas y tenemos que darle prioridad a las tareas de los niños o a sus rutinas. Entonces comemos
lo que hay y normalmente de repente vamos a los cocinados y ya ahí ya estás desequilibrando una parte que es importante en el bienestar, ¿no? Que yo siempre digo, no hay que soltar. Hay muchas cosas que vamos a soltar como mamás, pero no hay que soltar nunca esa nutrición porque eso hacia nosotros, obviamente también para los niños. A veces vemos, exacto, a veces nomás nos enfocamos en ellos, pero vamos a tener que ir enfocando en nosotros, en los padres, porque pues somos esos pilares que si de repente no se pueden levantar, cómo rueda todo, ¿no? exactamente. Y ese tema en la planificación es súper importante. Nada más un tema de menús te impacta en ese bienestar, en esa nutrición, en esa carga mental que vas a olvidarte porque ya está todo organizado. Y también en las finanzas, porque también tú organizas, tú compras y no desaprovechas. Eso es, eso es. Hace un tiempo escuché a una organizadora profesional, Alicia Iglesias, que decía, cuando la gente le pregunta cómo empezar con el orden en casa, por ejemplo, ella siempre dice que por el cajón de los calcetines, que es lo más fácil, ¿no? Y entonces yo es un mantra en mi vida, porque siempre que no sé por dónde empezar algo, digo, bueno, pues por el cajón de los calcetines, ¿no? Siempre vamos a buscar la parte más fácil para empezar por ahí y luego ya iremos tirando del hilo, ¿no? Pues planificar, por lo que nos Totalmente. estás contando, es lo mismo. Vamos a empezar por el cajón de los calcetines y luego ya vamos siguiendo. Una vez que hemos empezado por lo fácil y vamos cogiendo el truco, pues entonces ya seguimos con un escaloncito más, un escaloncito más. En el cambio de hábitos es parte de esa metodología que existe una metodología para el cambio de hábitos. Empezar con lo simple hace que esa sensación de frustración porque lo ves muy lejos, pues aminore y tú vas obteniendo pequeños logros, ¿no? Además de que no te bloquea para empezar, porque si yo ahora mismo te digo, mira, hay que hacer 20 minutos de yoga, 10 minutos de meditación, te, te pido 1 hora o 2 horas de bienestar, pues tú dices, ¿en dónde lo meto, verdad? Pero si empiezo con esos 10 minutos de pausa, yo siempre les digo 10 minutos antes de que tu tribu se levante, simplemente para que tú te arregles tranquila y tú estés lista para cuando se levanten todos, tú ya no tienes nada que hacer para ti, ya puedes dedicarte a ellos, ¿no? Y así vamos sumando de 5 en 5, de 10 en 10, lo que vayas necesitando en la mañana para que tu energía esté a tope como la necesita tu familia y como la necesita tu trabajo o cualquier actividad que vayas a comenzar, ¿no? Es empezar eso de poco a poco, de lo más sencillo y sobre todo eso en hábitos saludables que implican mucho, mucho cambio, ¿no? Que tú sabes que tienes que llegar a ese punto que está muy lejos y hay que empezar de poquito. Yendo a pasitos, eso es. Sí. Ceci, estamos hablando mucho de planificar y de mamás, pero aquí entra una parte muy importante que es la conciliación y luego es la corresponsabilidad, que también vamos a hablar de ello. Y es que tenemos que implicar a la otra parte y la otra parte se tiene que implicar, porque esto no es solo de mamás. Entonces, ¿cómo y por qué planificar nos ayuda a conciliar? Un montón. Yo les digo que planificar para mí es la bandera de esa conciliación y de esa corresponsabilidad, porque si, aunque caiga en responsabilidad de la mamá, como ejecutante, como planificadora, como esa organización, porque tenemos todo en nuestra cabeza y es verdad que el papá tiene muchas menos cosas en su cabeza, como la tenemos ya es nuestra responsabilidad, ¿no? Y si una mamá no se da ese tiempo de planificar, jamás, jamás va a lograr conciliar ese equipo que necesita para llegar a todo. Si no se da ese tiempo, esa pausa de 2 horas o 1 hora, o bajar esa información en una hojita, lo convertimos en procesos. Hay mucho proceso en el tema de planificar en casa, ¿no? Pero si no te da tiempo de descargar esa mente, jamás va a salir de tu responsabilidad. Esa conciliación, pues va a ser muy lejana, ¿no? Yo siempre les digo que en los cambios de rutinas, ligeras cambios de rutinas que les digo, a veces es cambio de chip simplemente de decir, imagínate una cosa, la limpieza de la casa, que normalmente nuestras mamás, nuestras abuelas
lo que hacían era hacerlo cuando no había nadie, en la mañana, todo, cuando llegan los niños ya está todo limpio. Y los niños crecieron pensando que lo hacía un duende, era magia, o que no sabían cómo se hacía, pero estaba todo limpio y reluciente, ¿no? Entonces, a veces, dos, tres cositas que sean leves, que sean tranquilas, es bueno dejarlo para cuando estemos todos en familia. ¿Para qué? Para que sepamos que cuidar el hogar es parte de todos, es equipo, es hacerlo, si lo hacemos entre cuatro o entre dos o entre tres, pues bueno, vamos a tardar menos tiempo, vamos a tener más tiempo para jugar, vamos a tener más tiempo en familia y hasta se pueden organizar de ciertas dinámicas para que sea ameno para todos, ¿no? Entonces, esa conciliación, o sea, ese planificar impacta en la conciliación 100% porque la sensación de no me da la vida es cuando no te apoyas en tu equipo. Y en el tema de familia y de hogar, pues somos un equipo primero de dos y conforme los niños van creciendo, eh, pues también van perteneciendo a ese equipo, ¿no? Y las actividades tienen que ir poco a poco delegando, como mamás, sabiendo delegar, sabiendo soltar, sabiendo enseñar, porque a veces ni los maridos y ni los hijos nacen sabiendo. O sea, hay que enseñar ese proceso de delegar desde el amor, obviamente, Exactamente. desde esa, yo siempre les digo, no es limpieza del hogar, es cuidamos nuestro hogar, o sea, es una sensación de cuidar el ambiente en donde nos estamos, que no sea una actividad que renegamos, que no nos gusta, pues al final todo el mundo queremos estar en esa habitación de hotel que se ve todo armónico, todo ordenado, todo limpito, todo perfecto, todos disfrutamos de eso, pues eso para que exista hay que hacer ciertos procesos, ¿no? Y es súper importante. El primer paso que demos esa persona que tenga más carga mental de cosas de casa, de cosas del hogar, lo tiene que hacer en una planificación para que bajen expectativas, para que se delegue en un equipo y para que ese equipo, igual que una empresa, pues vaya para el mismo rumbo y que se ponga esa camiseta de hacer las cosas juntos, ¿no? Eso es. Además, yo creo que aquí necesitamos una frase muy importante y es mejor hecho que perfecto. Porque yo me encuentro con muchas mamás que no es que para que esté bien hecho lo tengo que hacer yo. Vale. Pero si lo que queremos es que esté hecho y que los demás colaboren y que hagamos equipo, es muy importante que bajemos esas expectativas. Si yo, por ejemplo, que soy sanitaria y llevo toda la vida haciendo camas en un hospital, quiero que todos hagan la cama como la hago yo, que me quedan en las esquinas, que da gloria verlas, es muy Claro, difícil, claro. Entonces, cuando alguien que no soy yo hace la cama, yo voy con ese mantra, ¿no? De mejor hecho que perfecto. Si alguien cocina y no soy yo, totalmente. pues igual yo hago cosas más elaboradas y la otra persona, pues si un día tiene que hacer la cena es una tortilla francesa, pero mejor hecho que perfecto, ¿no? También está cuidando de nuestro hogar dentro de sus posibilidades. Pues como esto todo. Al final, cuando los chicos y las chicas aprenden, ¿no? Cuando son adolescentes, que es la etapa donde yo trabajo, queremos que hagan cosas. Primero es que hay que explicarles cómo se hacen. Ayer leí un meme muy gracioso que decía, se están pegando dos hermanos y la mamá le dice a uno, pídele disculpas a tu hermano. Y este le dice al hermano, ¿tienes disculpas? Si no les hemos Claro, enseñado cómo se hace, no les podemos pedir algo que no les hemos enseñado, ¿no? Si yo no le he enseñado a pedir total. disculpas, pues claro, dice, pídele disculpas a tu hermano y se las pide. Entonces, ¿Tienes? como esto todo, igual hacer el cambio de armario, igual fregar platos, y hay cosas que vamos a tener que repetir en el tiempo, porque para ellos no son prioridades, entonces las olvidan. Y los adolescentes tienen mucha facilidad de olvidar ciertas cosas, ¿no? Entonces, igual, pues año tras año, temporada tras temporada, tengo que explicar cómo se hace un cambio de armario. Pero si no lo explico, no puedo pedir que se haga, y menos que se haga como yo quiero, claro. Ahí en ese punto de conciliar, de delegar, yo creo que todas las madres tenemos esa sensación natural, ¿no? De, pues si yo lo hago, o sea, ya te he dicho cómo lo haces y lo haces, ¿no? O sea, ya tienes que saber y no, eso con los adultos, ¿no? Con la pareja, que tú dices, bueno,
entiendes que en su perspectiva tú tienes más horas de vuelo, de práctica, tú obviamente vas a ir perfeccionando toda esa práctica, ¿no? Y si tú quieres tener el mismo nivel, exigir ese mismo nivel para otro, pues tienes que tener un proceso de adaptación, un proceso de formación, porque también se forma, y ese trabajo nos toca mucho a esta generación de mujeres, de mamás, que, que, que estamos hablando de mi caso y hablando de los hombres, que estamos con hombres que, que no hicieron mucho, que hicieron poco y que normalmente la mamá decía, pues si tenía una hermana o si no tenía, pues lo hacía ella o lo hacía la hermana y él hacía menos, ¿no? O hacía lo básico. Entonces, nos toca mucho enseñar, nos toca también poner nuestros propios procesos, simplificarlos a nuestras rutinas, a nuestros trabajos, y eso, bajar ese estándar, porque al final llegamos a un punto de frustración, que al final es algo, esa perfección que no se alcanza, que no nos podemos exigir el nivel que tenían también nuestras abuelas, nuestras suegras, porque eran otros tiempos, eran otras rutinas, y ahora estamos los dos afuera de casa, volvemos y con muchas, muchas más tareas de las que tenían ellos. Entonces, hay que bajar un poquito, buscar ese, yo como les digo, orden mínimo viable, hasta un mínimo viable para que todos nos sintamos bien, para que estemos donde estemos y haya habido el día donde que haya hecho un día malo, un día bueno, sepamos que hay un proceso mínimo, que por lo menos necesitamos hacer esto para para que la casa fluya, no se llama que tu casa fluya. Hacer eso es nuestra misión, no tener esa casa perfecta, es Eso es, simplemente que fluya, que nos mantenga, que se sienta armónico y que avancemos. eso es. Muy bien, Ceci. Pues, ¿qué papel juega la... Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Pero ¿qué papel juega la corresponsabilidad para poder conciliar y para poder planificar? ¿Qué significa, ¿no? Que el otro también esté implicado, que la otra parte también eh, dé su 100% en esto. Ahora ya estamos trabajando, cambiando muchos chips, ¿no? Y el tema de la mujer en el trabajo llegó antes del hogar corresponsable. Y las mamás Ha ido la estamos cosa al cargando revés. con muchas, totalmente, estamos cargando con esos efectos emocionales, mentales, físicos de esa sobrecarga, ¿no? Porque al final sentimos que nadie nos está obligando, que nosotros queremos rendir igual, trabajando fuera 8 horas y volviendo y ser la mamá perfecta. A veces en esa sensación de mamá gallina, de mamá perfecta, pues tendemos a cargarnos más, ¿no? Y hacer como que sí puedo, y esa superwoman, y esa superwoman, pero poco a poco nos estamos dando cuenta que esas facturas son pesadas y son grandes, ¿no? Y llevan muchas más consecuencias. Entonces, el hogar corresponsable, poco a poco lo tenemos que ir eh, como que creándonos esa perspectiva y viendo muchas cosas como mujeres, como hombres, para entender que si los dos estamos afuera, las horas que sea, pero si nosotros las dos salimos afuera, los dos, los dos estamos adentro también, o sea, somos un equipo, son sus hijos, son mis hijos, son nuestro hogar, mantenerlo y sostenerlo y que te cree esa sensación de, uff, ya llegué a mi casa, se tiene que mantener, ¿no? Se tiene que sostener. Y esos son pequeños hábitos, al final son pequeños hábitos, ¿no? En esa corresponsabilidad va mucho eso que decíamos, bajar las expectativas, aprender a delegar, porque no es delegar, decir, ahora te toca a ti esto y esto a ti y esto a mí, así como, pues te toca, porque de repente llegamos a ese tope de ya no voy a hacer esto, tú lo haces tú y encárgate y hazlo, ¿no? Y a la mala y a la brava. Entonces, entender que ese proceso lo tenemos que hacer lo más armonioso posible para que la otra persona pues también lo reciba de esa forma, entienda la intención, entienda que obviamente una sola persona no puede hacerlo
todo y que vamos a estar jugando así, ¿no? Dependiendo de cómo se organicen, dependiendo de sus trabajos, pero al final es lo que le digo mucho a mi marido, es que al final el tema da igual quien lo haga, el tema es que lo pensemos juntos, o sea, que sepamos que estamos haciendo eso y que tú sepas que está sucediendo eso aunque tú no lo hagas, porque que una sola persona cargue con todo eso es muy, muy pesado. Sí, Entonces, una mamá no necesita a veces, cuando decimos corresponsabilidad, muchas veces no es que necesitamos no hacer las camas o no hacer el baño o que alguien nos ayude. No, a veces simplemente es que alguien esté contigo en ese momento de, uff, tenemos esto, tenemos lo otro, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Que alguien esté contigo para bajar esa presión, para que te ayude a desmenuzarlo y hacer esa repartición más ligera. eso es. Al final, y yo creo que aquí se abre un debate muy grande, ¿no? Porque en muchas ocasiones, yo que mi marido es uno de esos hombres que ha ido aprendiendo de mi mano, porque, bueno, pues en casa él no tenía tareas, ¿no? Y yo era al contrario, yo desde muy chiquitita tuve muchas tareas. Fui madre, yo creo, mucho antes de cuando tocaba, ¿no? Claro, Fui, en vez de hermana, fui más madre que hermana. claro, Entonces, cuando yo me independicé, yo ya llevaba asumidas muchas tareas y él ninguna. claro. Entonces, hay gente que dice, no, pero educado se viene de casa. Bueno, la relación de pareja se construye, ¿no? Día a día y si estoy con él es porque me aporta mucho bueno a mi vida y porque en mi balanza, verdaderamente, pues cabía la posibilidad de enseñarle. Y ha sido un proceso muy largo, ¿eh? Y es un proceso que sucede cada día, pues porque evidentemente yo llevo aprendiendo a mantener una casa desde muy pequeña y él ha sido algo que ha aprendido de adulto. Sí, Igual que yo lo traía integrado, él traía integradas otras muchas cosas, como por ejemplo el tema del coche, que yo es algo que a mí ni me va ni me hay viene. mucho, No sé cambiar el aceite, por ejemplo. Y él sí, ¿no? ¿no? Cada uno. Entonces, para vivir en esa armonía y llegar a esa corresponsabilidad, el proceso tiene que existir, ¿no? Igual que yo tengo que estar dispuesta a bajar expectativas, a fluir y a enseñar, la otra parte tiene que estar dispuesta a aprender, a recibir y a hacer, aunque no salga perfecto a la primera, ¿no? Evidentemente, pues si yo cocino, son cosas más elaboradas y comemos quizá más preparado y tal. Si cocina él, pues son cosas más sencillas y es pues igual con esto todo, ¿no? Que a Sí, veces te tienes que pues cerrar los ojos y decir, no lo he visto, ¿no? Está fregado el suelo y se ven los churretes de la fregona para allá y para acá. Bueno, está fregado el suelo, pues ya está, mejor hecho que perfecto. Las siguientes veces saldrá mejor, ¿no? Esto pasa con el marido, claro, pasa con los hijos igual. Si yo en ese momento exploto y digo, es que mira cómo está este suelo, es que esto así no se hace, la siguiente vez su disposición a hacerlo va a ser cero. totalmente, Porque totalmente. O sea, eso es, si yo le invalido total, lo que ha hecho, aunque esté hecho, pues claro, la siguiente vez no va a querer, evidentemente, ¿no? Se va a escaquear todo lo que pueda. Pues claro, es un poco el saber delegar, el saber que, bueno, los otros van a aprender y que no lo van a hacer ni igual de bien ni igual de rápido que yo. Porque cuando yo tengo una destreza, pues soy rápida y soy eficaz. totalmente. Si a mí ahora me Son piden cambiar una rueda de un coche, pues igual estoy 3 horas, igual alguien que sepa está 20 minutos. totalmente. Tenemos, como dicen, horas de vuelo en tareas muy diferentes, además de que por naturaleza, por genética, por energías, pues para nosotras las mujeres priorizamos otras cosas y nuestra visión es diferente de una misma actividad, nuestra visión es muy diferente a la de ellos, ¿no? Que no generalizo, pero es como normal, lo normal es eso. También hay hombres que de repente son los que tienen el toque de esa perfección y de esa limpieza, Sí, y las mujeres son las que batallan para entrar a ese nivel, ¿no? En cuanto a la pareja, es lo que tú dices, al final tienes que buscar ese punto medio de lo que aprendió él, lo que aprendiste tú, qué es lo que queremos ahora, y para que eso pueda filtrar hacia los pequeños, viéndolos con el ejemplo, y,
y es eso, el cómo, para mí los que les trato de siempre de inspirar en los cursos, el tema de eso, todo el mundo queremos soltar, no queremos hacer las cosas de la casa solas, queremos que nos ayuden. Sí, pero ¿qué haces para que te ayuden? ¿Cómo se lo pides para que te ayuden? Si dejas el espacio. Ponle la palabra ayuda, colaborar, exacto. A veces queremos que nos ayuden o queremos que ¿Cómo colaboren, lo pero no haces? tenemos el espacio, no hay el permiso a entrar en la acción, porque como no lo haces bien, no lo haces perfecto, no tienes este permiso, ¿no? Ni siquiera te dejo el hueco. Exacto. Igual pasa con educar o con hacer cambios en la educación. Es como que a veces lo ocupamos todo, la energía femenina lo ocupa todo con esa esencia, ¿no? Del cuidado y de encargarnos emocionalmente, que no estamos dejando espacio a que la otra persona también entre en esto, a su modo y a su ritmo, porque cada uno llevará su manera de andar, ¿no? Y de hacer su camino. Sí. Pero yo tengo que dejar un espacio para que la otra persona pueda contribuir, si no, es imposible. Nos cuesta mucho eso, porque lo que tú dices, porque nosotros crecemos ya con ese chip, lo vivimos en casa y luego también cuando nos convertimos en madres, pues ese instinto se potencia 50.000 veces. Entonces, eh, lo tenemos, o sea, nos cuesta saber delegar, nos cuesta saber dar ese espacio y permitir soltar ese control, porque es como no hacerlo a mi manera, ¿no? No hacerlo como se debe o como dice el libro. Soltar un poquito, porque al final, si llegas a un punto como el que ahora estoy, de que de repente, oye, tengo que trabajar y se tiene que quedar él, y se me olvidó o no hice o no me dio la vida, no le organicé que iba a hacer de comer, pero bueno, yo sé que ellos dos no se van a morir de hambre, se van a organizar algo y sale adelante, ¿no? Entonces, sueltas y te vas, ¿verdad? No tiene que ser perfecto ese día, no tiene que ser súper saludable. Sí, mientras estén bien, mientras esté dentro de ese bienestar que básico, pues vale, adelante. Y yo lo que siempre les digo es en el proceso ese de delegar, de esa corresponsabilidad, de ese mínimo viable, ese es el mínimo viable que tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? Este es mi mínimo viable, este es tu mínimo, vamos a ver, eso sí tiene que embonar, porque de ese modo lo que tú hagas tiene que estar por lo menos en el nivel en el que yo me siento bien, ¿no? Y lo que yo haga igual. Exacto. Porque si siempre si estamos haciendo así, o sea, yo llego aquí en la limpieza de tal cosa, ¿no? Y tú vas a quedar aquí sabiendo ya el proceso, habiéndote dándote la formación previa, pues a mí me hace sentir frustrada, ¿no? Porque al final es un bienestar, es algo que yo necesito para sentirme en equilibrio. Entonces, eso sí tiene que estar en buen acuerdo para que las dos partes y en su llegado momento todas las partes de la familia sepan que ese es el mínimo. Ahora, y que le des el 10% más o el 100% más, genial, pero por lo menos así, ¿vale? Para fluir, para que yo me sienta bien, para que yo vea mi casa tranquila, para que tú te sientas bien Eso es. y todos fluyamos, ¿no? Y para que no vayamos con ese automatismo de no me da la vida todo el rato, ¿no? Que nos han hecho creer que era lo más pro, ¿no? Y que éramos, sobre todo a las mujeres, que éramos como mujeres de éxito, ¿no? El tener la agenda llena y el ir todo el día como pollo sin cabeza, el no llegar a casa. Y es todo lo contrario. Al final, yo cuando alguna mujer dice, pues yo no cocino, yo confío en que lo haga el otro, yo no hago esto, yo confío en que lo hagan, ¿no? Yo, por ejemplo, no plancho, soy antiplancha Ni yo. total. Me da igual, me da exactamente igual. Es una manera de descargar mi mente. En esta casa Sí. no se plancha. Compré una plancha vertical por si hay un día una blusa, una camisa, algo así. Es mi paz mental. Y me parece que ahí es donde está el éxito, ¿no? En saber decir, a mí esto me da No igual. me, Yo esto no lo voy a exacto. ver, yo esto me lo quito de encima y yo hago por mi bienestar, ¿no? Y por mi tranquilidad. Por ese desayuno en calma, por ejemplo, ¿no? Esos 10 minutos de silencio y de poder decir que a gustos estoy aquí ahora mismo. O esos 10 minutos a mitad del día de poder respirar y no ir todo el día. Hay días que salen así, bueno, vas un poco a matacaballo, pero que la dinámica normal sea poder parar, poder comer tranquilas, sentadas,
que muchas mujeres no hacen esto, no. poder descansar las piernas 15 minutos, cosas, ¿no? Que a veces nos parecen como, bueno, ¿cómo me voy a tumbar yo con las piernas en alto 15 minutos? No Bueno, puedo parar. Tengo muchas cosas que hacer. Sí. claro, Y es verdad, a ver, yo les digo que no les estoy diciendo que no sea cierto, ni que sean exageradas, ni que sean dramáticas, no, es verdad, y muchas familias viven en ese rush de muchas cosas, de trabajos muy complicados, de jornadas muy raras, muy poco conciliables, y al final lo sufren todos, no nada más los hijos, ¿no? Y ahí es donde paras, o sea, ahí es donde dices, a ver, si esto es mi normalidad, si este es mi trabajo y no puedo renunciar, no puedo cambiar, no puedo mejorarlo, bueno, vamos a darle un sentido, ¿no? Y yo siempre les digo, yo les voy a enseñar a planificar, pero a planificar menos, o sea, nosotros tenemos que aprender a quitarnos cosas, a quitarnos paja, a quitarnos, a dejar huecos, y en esos huecos yo te voy a decir y te voy a dar o sea, más bien, y te lo tengo que decir, tú ya sabes qué tienes que meter ahí, tú ya sabes lo que te hace falta para sentir ese bienestar. Ya sabes que disfrutarás un montón de ese café tú sola en la cafetería favorita. Ya sabes que quieres llegar a leer un libro. Ya sabes que quieres una ducha tranquilita. Ya sabes que quieres muchas cosas que tú sabes que ahí recargas energía. Pero para llegar a ese punto necesitamos quitar. Y aprender a quitar es eso lo que tú dices, como la plancha. Es algo que no me da, que no me quita, lo quito, ¿vale? O lo delego, porque de repente sí es importante, pues vale, pero que alguien me lo haga o yo lo recojo o lo que sea, ¿no? La comida, el batch cooking que a veces decimos que es la salvación de toda madre, pues a veces no, porque a veces ni siquiera tenemos, o a lo mejor son el día de descanso, el día de descanso que tienes en la semana no lo vas a dedicar a 4 horas a estar cocinando. ¿Por qué? Porque te quieres ir, porque a veces no es eso, ¿verdad? Y yo siempre les digo, a ver, yo lo probé y me gusta, pero yo lo hice a mi modo y yo no voy a cocinar toda la semana. ¿Por qué? Porque a veces se te pierde la comida, porque a veces cuando llega ese, ya a nadie le gusta esa comida, porque no pega, porque no, lo que sea, ¿no? Entonces vas agarrando tus modos. Pero la cuestión es esa, o sea, el cambio de chip de planificar, yo siempre empiezo mis cursos y mis asesorías con eso, o sea, planificar no es hacer más, planificar no es llenarte la agenda y por minutos, o sea, una cosa tras de otra, o sea, hay que dejar flexibilidad, hay que de verdad poner lo importante y partiendo de eso importante, ¿qué más me cabe? ¿Qué más me llena? ¿Qué más necesito? Y siempre recordando los pilares, ¿no? Que yo siempre lo que les digo, de esa planificación a mí me da igual si, o sea, no me da igual, pero no me importa, o sea, lo que importa de esa planificación, aunque tenga más huequitos llenos de trabajo, a mí lo que me importa son los descansos, lo que me importa son esos breaks, a mí lo que me importa cuando coincido con mi marido y con mi familia, a mí lo que me importa son esos huecos que tengo que priorizar y los tengo que potenciar y planificarlos también, porque un fin de semana, si descansas un fin de semana al mes en conjunto, pues ya eso es un tesoro. Entonces hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿A dónde vamos? Y ya todo eso es una planificación más light, pero también es una planificación. eso es. Pues muchísimas gracias, Ceci. Se me ha pasado el tiempo volando. Me ha encantado hablar de esto contigo. Eh, la verdad es que planificar, conciliar y ser corresponsables, yo creo que son tareas que el día de mañana los adolescentes de hoy tendrán más fácil. Yo creo que ellos ya han nacido en una cierta igualdad, aunque nos queda mucho camino por andar, pero yo creo que ellos van a llevar mucho más instaurada esta igualdad, ¿no? El ser iguales para todo, sobre todo en las tareas domésticas, y que lo van a tener más fácil, por suerte, ¿no? Y que van a ser mucho más corresponsables que nosotros, porque Sí, hemos dejado atrás, por suerte, ideas arcaicas o machistas, ¿no? En las que
por ser mujeres, por ser niñas, éramos quienes teníamos que aprender a realizar las tareas, a cuidar de los hermanos y demás. Y gracias a la lucha de muchas, ¿no? Yo fui una adolescente muy luchadora en este tema porque en casa sí que nos enseñaban en igualdad, ambos sabíamos hacer de todo, lo que pasa que, bueno, yo era la mayor y tenía algo más de responsabilidad, pero cuando nos quedábamos al cuidado de mi abuela, por ejemplo, siempre era él, tú que eres la niña, tú que ya eres una mujer, y yo era la luchadora, ¿no? Y la reivindicativa, porque ya sabía que la igualdad y que el aprender los dos por igual eh, iba a ser beneficioso para ambos y no me equivocaba en nada De nada. porque después cada uno se ha hecho cargo de su hogar, además nos hicimos cargo de la casa bien jovencitos y cada uno tuvo que saber hacer su parte, ¿no? Eso es, eso es. Nosotros estamos en esa transición porque vivimos eso, porque también estamos en una lucha, a veces nos dimos cuenta a trancazos, como yo digo, porque crecimos como mujeres sabiendo que podemos ser profesionales, que podemos salir a trabajar, que podemos hacer lo que queramos. Pero cuando volvemos a la casa y queremos ser madres y queremos hacer esto, pues nos damos cuenta que no se puede, no se puede, o sea, no es real. Hay que bajar horas aquí, subir horas acá, poner, y hay que priorizar, ¿no? Y ahí es donde empieza todo ese tema de la conciliación y la igualdad de género. Pero sin duda, sin duda, sin duda, el tema de corresponsabilidad, los niños ahora, la igualdad, es que lo viven y lo ven, y para ellos es natural, es que la naturaleza de nosotros, nuestra mente sabe que somos iguales, da igual si eres niño o eres niña, ¿no? Estamos haciendo lo mismo y podemos hacer las mismas cosas, hasta que llega un punto en el que pues, de repente nuestra genética, nuestra mente, nuestras creencias vuelven a decir niño, niña, tú sí, no, y eso es lo que nosotros tenemos que ir desaprendiendo, desaprendiendo y desaprendiendo. Y sobre todo el ejemplo, que yo creo que contigo, con las emociones, con la gestión emocional, todo lo que se vive en casa es desde el ejemplo. Tú no puedes pedir algo que tú eres incapaz de dar, Eso es. algo que tú estás siendo incongruente y siento que todo lo que se aprende en casa impacta la vida, impacta las decisiones y ese bienestar que queremos para nuestros hijos y su futuro. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Ceci. Queda decir que te pueden encontrar en Instagram como semancari_baja que tu casa fluya. De todas maneras, lo voy a dejar en la entradilla del vídeo tu Instagram reflejado para que te comiencen a seguir. Y muchísimas gracias por haber participado en esta píldora. Me ha encantado y creo que a las mamás del Club de Madres les va a encantar también. Encantada de estar aquí y a mí, donde me digan, donde haya mamás, darles esas ideas y esa sensación de si se puede, podemos bajar, no es necesario llegar a todo, vamos a ver cómo sí y cómo encontrar esa sensación para hacerte fluir y esos planes, tareas, rutinas, hábitos, lo que haga falta para que tú te sientas mejor en esta etapa que como madres es muy importante cuidar. Pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Igualmente. Muchas gracias.